Bueno, como saben, el día de hoy nuestra sesión va a tratar sobre las últimas modificatorias que se dieron a la ley 30364. Si bien la ley ha sufrido modificatorias, o bueno, ha sido beneficiada también, ¿no? Con modificatorias que han tratado de mejorar todo lo que en sí se ve en la violencia familiar, tanto desde su etapa preventiva como en su etapa sancionatoria. Estas últimas modificatorias que se han hecho han sido precisas en ciertos aspectos, ¿no? La ley 31715 que se ha publicado este año ha modificado aspectos sobre la denuncia, aspectos sobre los plazos que han cambiado ahora. Las medidas de protección también se han cambiado algunas. La labor de la comisaría, digamos que está incidiendo en la labor que la comisaría debe realizar como preventiva y la responsabilidad sectorial indicada del Ministerio del Interior. Entonces, vamos a analizar estas modificatorias que se ha hecho este año, ¿no? Porque si bien es cierto, esta ley tiene como objeto prevenir, sancionar, erradicar la violencia, se va realizando modificatorias para que estas víctimas, que ya sean mujeres o ya sean integrantes del grupo familiar, obtengan una justicia tal vez más célere, tal vez más efectiva, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a analizar qué tan positivas o qué tan negativas han sido estas modificatorias y como ya mencionó nuestro moderador, si hay alguna pregunta al respecto, alzan la manito para poder participar. Entonces vamos a comenzar con el objeto de la ley. No sé cuántas sesiones ya han tenido hasta acá, pero como ustedes saben, ¿no? Esta ley se creó buscando solucionar una problemática social sobre las grandes índices de violencia que existían hacia la mujer y que todavía existen, ¿no? Y además de eso, también lo hizo en atención a los tratados internacionales que Perú firmó, donde buscaba y se comprometía al país en atender esta problemática social, que no es únicamente de nuestro país, sino que sucede en muchos países de Latinoamérica. Digo Latinoamérica porque son donde se da los mayores índices de violencia, pero en realidad la violencia contra las mujeres es una violencia que se sufre a nivel internacional en todo el mundo. Ahora bien, la ley 30364 no solamente protege a las mujeres, ¿no? Tal vez ya lo han desarrollado en la sesión anterior, pero la ley 30364 protege mujeres e integrantes del grupo familiar. Recordemos que venimos de una ley, antes existía una ley de violencia familiar, ¿no? Entonces, únicamente se abocaban a la violencia que existía entre los integrantes del grupo familiar. Pero esta ley es un poco más amplia porque ya no solamente se basa en la violencia familiar que existe, sino que también la violencia que pueden sufrir las mujeres por su condición de mujeres, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que darse en un contexto de familia, sino también puede darse en otro tipo de contextos. También esta ley es importante porque nos trae a colación las familias que existen en nuestra sociedad peruana. Ustedes saben que Perú en el derecho de familia, si bien ha avanzado un poco, todavía hay deficiencias en cuanto al reconocimiento de familias, ¿no? Pero esta ley, cuando menciona a los integrantes del grupo familiar, y si ustedes tienen la ley a la mano, tal vez puedan leerlo, abarca a las personas que son cónyuges, excónyuges, personas que tengan hijos en común aunque no hayan vivido juntos, ¿no? Incluso menciona personas que vivan dentro del hogar, así, bueno, así no sean pareja. Entonces, trata de abarcar un tipo de familia más extensa, ¿no? Que en Perú sucede mucho, que tenemos familias donde no solamente es una familia nuclear de pareja e hijos, sino que también están los tíos, están los abuelos, tal vez están la suegra, tal vez está el nuero. Entonces, tenemos familias en nuestra sociedad, casas familiares, como se dice, ¿no? Donde también se puede dar estos hechos de violencia y la ley los protege. Los protege dentro de su concepto de integrantes del grupo familiar, ¿ya? Entonces, aquí en este término entra a calar tanto adultos mayores como varones, también niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y todo ello. Ahora, esta ley busca, ¿no? Establecer mecanismos, medidas políticas integrales
para que las víctimas se vean protegidas y también para que se sancione a los agresores. O bueno, dicho sea de paso, también podrían ser agresoras, pero viendo la estadística, normalmente por eso también la ley hace incidencia en la mujer. Como hay mayor violencia hacia la mujer, se pone este término de protección a la mujer, ya sea en su ciclo de vida de niña, adulta o adulta mayor. Teniendo eso claro todos, ¿no? Ya sabemos que esta ley busca proteger tanto a mujeres como a integrantes del grupo familiar. Vamos a pasar a quienes pueden denunciar, ¿no? Definitivamente, ahora tendremos tu participación, Ruth. Definitivamente puede denunciar la víctima, ¿no? La víctima, ya sea mujer o un integrante del grupo familiar, puede realizar la denuncia, pero no únicamente la víctima, porque muchas veces encontramos casos donde la víctima no logra realizar la denuncia porque se ve tal vez envuelta en un ciclo de dependencia, tal vez dependencia económica, emocional, o simplemente no identifica que hay violencia. Entonces, un tercero también es capaz de denunciar, puede realizar esta denuncia, o cualquier testigo, ¿no? que vea estos actos de violencia, ¿no? Entonces, se habla mucho de, si digamos en nuestra comunidad hay un acto de violencia que se ve, digamos, un vecino que observa que constantemente hay niños agredidos en un hogar, también podría acercarse a la comisaría y realizar una denuncia. No se necesita pruebas, pero sí se recomienda tenerlas, ¿ya? La Defensoría del Pueblo también puede realizar las denuncias de violencia porque, bueno, es una entidad que se encarga, ¿no? Que tiene dentro de sus funciones también la protección de los derechos humanos. Y los profesionales de salud y educación están obligados a realizar las denuncias cuando ellos son testigos o conocen un hecho de violencia. ¿Por qué? Porque dentro de sus funciones, ¿no? Por ejemplo, en educación, los profesores pueden tal vez notar hechos de violencia, los auxiliares pueden notar hechos de violencia y es un deber de ellos realizar esta denuncia. De hecho, podrían ser sancionados por no realizarlo, ¿no? Igual con los profesionales de salud. Ya, hasta acá había una participación, me parece. Creo que ha sido casual. Sí, Ya, doctora. Igual yo le estaré avisando cuando levanten su manito y activen su cámara, porque si no activan su cámara no se puede dar pase. Adelante, ya, doctora. perfecto, muchas gracias. Para servir. Listo. Entonces, ¿por qué estamos haciendo una incidencia en quiénes pueden denunciar? Porque recordemos que las nuevas modificatorias que se han realizado implican cambios en la denuncia. Por eso es que estamos repasando quiénes pueden denunciar como un previo. Pero ahora, ¿qué cambios ha traído esta ley 31175? Pues primero, esto es lo que no se ha cambiado, ¿ya? La denuncia sigue pudiendo presentarse por escrito, verbalmente, puede presentarse a través de canales virtuales donde existan, ¿no? Esos medios, porque no en todos no en todos los lugares del país existen medios de canales virtuales, pero esto no ha cambiado, ¿no? Entonces una denuncia se puede realizar en una comisaría, se puede realizar en las fiscalías, ¿no? También se pueden realizar verbalmente en juzgados de familia. Hay lugares donde no existen estos últimos, las fiscalías penales de familia o juzgados de familia, entonces ahí vienen a entrar los jueces de paz letrado, los juzgados de paz, ¿no? Entonces, esto de acá no ha cambiado, no sé si ustedes aquí participantes tenían en cuenta, ¿no? Porque esta ley ya, esta modificatoria nueva que se ha hecho, no toca los canales, cómo puede uno realizar la denuncia. ¿Qué es lo que sí cambia? Bueno, y espero que se vea un poquito. Lo rojo es el texto nuevo, lo que está a plomito es el texto antiguo, ¿no? Ahora, antes, por ejemplo, siempre estaba la posibilidad de que un tercero pueda ir a denunciar si es testigo de un hecho de violencia, ¿no? Entonces, antes nuestro texto mencionaba que la denuncia podía ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor sin necesidad de tener su representación. Ahora, ¿qué es lo que estás modificando esta nueva ley? Pues acá nos mencionan que
La denuncia también puede ser interpuesta por un tercero, o sea, eso no cambia, pero ahora piden que este tercero, que va a ser el denunciante, sea debidamente identificado por la autoridad. Ahora, mencionan guardando la reserva del nombre en los casos establecidos por ley. Pero ¿qué pasaba mucho antes, no? Que cuando un tercero se acercaba a denunciar, no deseaba dar sus datos porque por miedo a veces, ¿no? Porque realizar una denuncia, digamos, a una persona que no conoces, si bien es un acto de solidaridad, ¿no? Con las víctimas de violencia, también las personas mucho cuidaban su integridad de no verse involucrados y no verse afectados dentro de esta denuncia que estaban realizando, ¿no? Entonces, por eso es que no llevaban DNI o no trataban de identificarse cuando realizaban la denuncia. Ahora bien, ahora nos ponen este acápite de que el denunciante sea debidamente identificado por la autoridad. Se ha criticado un poco qué cosa significa que sea debidamente identificado. Tal vez llevar el DNI, tal vez solamente estar obligado a dar los datos. No hay no se ha especificado bien qué es esto, pero también se ha criticado mucho que esto podría ser una, un limitante para realizar las denuncias, ¿no? Porque digamos que la persona que va a denunciar no lleva el DNI, pues entonces ya no se le recibiría la denuncia. Esto es algo que quedaría a interpretación de quien está recibiendo la denuncia, que normalmente son los policías, ¿no? Ahora, acá nos dicen que pueden guardar la reserva del nombre, ¿no? Porque como se sabe, ¿no? No siempre hacer una denuncia es sencillo y puede a veces traer represalias para quien realiza esta denuncia. Entonces, cuando obedezca a causas razonables, se puede mantener la reserva y se le realizará una intervención de oficio. Así dice el nuevo texto. Entonces, bueno, este es el nuevo cambio que trae esta modificatoria, ¿no? Más que nada, sí se ha recibido como que de esta modificatoria específica un impacto negativo porque se cree que va a limitar un poco las denuncias, ¿no? Que se realicen. Si una persona ya no, digamos, no lleva el DNI, tal vez no se le tome la denuncia y esto puede ser un impedimento grande para poder evitar un hecho de violencia, ¿no? Ahora, también existen posturas que mencionan que de todas formas esto no debería ser un limitante porque se podría interpretar bajo los principios rectores de la Ley 30364 y no debería haber ningún inconveniente con este acápite que dice debidamente identificado por la autoridad, ¿no? Ahora, lo demás continúa siendo igual, ¿no? Que para interponer una denuncia no es exigible presentar pruebas como pericias, exámenes, huellas. Es recomendable siempre tener pruebas, pero no siempre las víctimas han realizado esta recopilación de pruebas, ¿no? Porque, bueno, a veces no se está esperando la violencia. Cuando son víctimas que ya recibieron una breve orientación legal, ya saben que tienen que realizar esta recopilación de pruebas, pero cuando no, es tal vez un primer hecho de violencia o simplemente no han tenido contacto con una asesoría, pues no realizan esta recopilación de pruebas y no es exigible, ¿ok? Eso es algo que no está cambiando. A ver, déjenme leer un poco los comentarios. En el caso de la policía, si no lleva su DNI, no hay problema, ya que ellos cuentan con plataformas con acceso a la RENIEC. Claro, no debería haber problema y en sí muchas posturas dicen, ¿no? No debería ser un impedimento para el acceso a la justicia. El problema es que en la práctica, si vemos mucho esto de que lo primero que te preguntan al llegar a la comisaría es, ¿trajo su DNI? Y si pues no lo trajo, le dicen, regrese con su DNI. Entonces, esto ya es un tema muy de práctica, ¿no? Un tema de la atención que deberían realizar, la atención idónea que debería realizar el personal que tiene el primer contacto con la víctima, ¿no? Pero pues no debería ser un impedimento tal cual, ¿no? La ley, si bien la ley en sí, estas modificatorias que se hacen con una intención de mejorar el acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, pues no debería haber un impedimento. Ya, entonces pasamos a los plazos. Ay, por ahí leo que se entrecorta. Doctor Raider, ¿me dice si se entrecorta la llamada?
No, doctora, la ponencia todo está muy bien. Ya, perfecto. Entonces tal vez es el internet de la persona. Ya, entonces vamos a la segunda modificatoria. Dentro de las modificatorias que ha realizado esta nueva ley, pues nos modifica los plazos. Y esto ha sido uno de los, digamos, este artículo en sí es el que ha sido más criticado dentro de las modificatorias. ¿Por qué? Porque si bien recuerdan, los plazos ya se han ido modificando con el paso del tiempo. Cada vez se reducían más y ahora se han vuelto a reducir, ¿no? El artículo 16 de la ley 30364, pues ya para octubre del 2018 fue modificado otra vez y nos mencionaba que en los casos que exista riesgo leve o moderado, el juzgado de familia tenía que otorgar las medidas de protección o realizar la audiencia en un plazo máximo de 48 horas. Esto se cuenta desde que el juzgado toma conocimiento de la denuncia, es decir, que la policía le envía todos los actuados, ¿no? Entonces, o la fiscalía, ¿no? Dependiendo del caso. Cuando el juzgado de familia toma conocimiento tenía 48 horas en caso de riesgo leve y moderado. En caso de riesgo severo, pues tenía un plazo menor, que era de 24 horas, y en estos casos, pues también podían prescindir de la audiencia, ¿no? Entendiendo que es porque existe un riesgo mayor, un riesgo que se debe evitar a toda costa, entonces se daban las medidas sin otorgar una audiencia previa. Esto de aquí sí, digamos que de alguna manera se cumplía, ¿no? Pero de por sí ya era un plazo corto. Y lo del riesgo, no sé si lo han desarrollado en una anterior sesión, pero a las víctimas que van y realizan una denuncia tienen que realizar una ficha de valoración de riesgo. Esto normalmente lo hacen dentro de la comisaría, ¿no? Llenan una ficha de valoración donde suman los puntajes de todas las respuestas que han realizado y de ahí se puede determinar si es leve, moderado o severo. Incluso existe un severo máximo, ¿no? O sea, hay como 4 capítulos dentro de una ficha de valoración de riesgo. Entonces, definitivamente había una diferenciación porque quien tiene riesgo severo tendría que ser atendido más rápidamente. Ahora, ¿qué nos dice la modificatoria? Que ahora, tanto si sea riesgo leve, moderado o severo, el juzgado de familia tiene que atender este caso en el plazo máximo de 24 horas. Luego nos dice también, ¿no? Que en los casos de riesgo severo se pueden prescindir de la audiencia. Ahora, esto es curioso y la crítica que se ha hecho a este artículo es ¿por qué se tiene que atender con el mismo plazo a un caso de riesgo leve, moderado y severo? Entendiendo que el riesgo severo pues necesita tener prioridad. Acá mencionan, ¿no? Que se debe priorizar el nivel de riesgo severo, pero entonces, ¿por qué hacer esta reducción de plazo o por qué equiparar los plazos, ¿no? Si estamos teniendo niveles de riesgo muy distintos. Ahora, el juzgado incluso menciona, ¿no? Que al final este cambio, esta modificatoria, no va a ser tan efectivo porque de todas maneras se va a estar priorizando al riesgo severo, entonces probablemente a quienes se resuelva en 24 horas sean a los riesgos severos y a quienes se resuelva en más tiempo es el riesgo leve moderado. O sea, al final de cuentas no va a haber muchos cambios. Lo que buscaba tal vez esta modificatoria es que se atiendan de forma más célere todo, ¿no? Pero bueno, sí, esto es una crítica que se ha realizado. Ahora, dentro de nuestro antiguo texto, también se mencionaba que en caso no pueda determinarse el riesgo, o sea, no se puede saber qué tipo de riesgo es, si es leve, moderado o severo, pues el juzgado de familia también tenía un plazo específico que era 72 horas. Ahora, también se ha reducido este plazo, ¿no? En este caso, con nuestra nueva modificatoria, el juzgado de familia, cuando no se puede haber determinado el riesgo, puede resolver en el plazo máximo de 48 horas, ¿ya? Recordemos que el juzgado de familia es quien recibe los actuados y otorga las medidas de protección. Entonces, esto es parte de la etapa preventiva, ¿no? Parte de las medidas de protección que van a otorgar buscan justamente prevenir nuevos hechos de violencia y por eso es que es tan importante que ellos actúen de forma célere.
Ahora, también recordemos, ¿no?, que no solamente importa que se resuelva muy rápidamente, porque también es necesario que esto vaya de la mano con que se notifique rápidamente, ¿no? Entonces, sí es cierto, ¿no?, que puede resultar un poco ilusorio pensar que modificar la norma para que todo sea demasiado rápido a fin de garantizar la protección de las víctimas sea lo mejor, pero esto también tiene que ir de la mano con que el personal, pues, sea, digamos, tengan todos los juzgados la cantidad de personal necesaria para poder atender esto en un plazo muy célere, ¿no? También tal vez el tema de los turnos, o sea, todo esto en la realidad, tal vez personas que llevan casos, no sé si acá hay litigantes, ¿no? En la realidad a veces no se ve plasmado, ¿no? Entonces, si ya con la anterior modificatoria existía deficiencias en el hacer efectivo, ¿no?, los plazos, pues ahora tal vez sea más complicado. Ahora, lo que sucede también es que los jueces, como sea, van a tratar de sacar todo en los plazos específicos, porque también existen sanciones para ellos si es que no lo hacen, pero el tema de la notificación es algo que ya se desborda, ¿no? Porque a veces se saca medidas de protección y en el área de notificaciones estas se están notificando muchos días después, porque efectivamente, ¿no? No se tiene, digamos que, no sé si ustedes han estado en un juzgado, pero si se aboca toda la concentración en que todas las medidas salgan muy rápido, ¿qué hacen los jueces? Piden mayor apoyo a su personal en otorgar las medidas. Entonces van a, digamos, a disponer que el personal esté más enfocado en la atención de las medidas, y a quién se deja sin personal, pues a las notificaciones de las medidas. Entonces esto se va a acumular y al final ser efectivo acá y dejar desprotegida esta parte no va a resultar eficiente, ¿no? Esto lo digo desde la práctica, ¿no? Porque es necesario que también coincidamos en que la norma tiene que ser efectiva, ¿no? Tiene que cumplirse. Y pues no solamente realizar modificatorias sin pensar en cómo esto realmente se va a realizar en los juzgados, ¿no? A ver, voy a leer un rato los comentarios a ver si hay alguna opinión al respecto de esta modificatoria. Existe excesiva carga procesal en los juzgados de familia y no cumplen con los plazos. Claro, acá veo, ¿no?, personas que seguramente ya han atravesado un proceso judicial, tal vez asesorando a alguien, ayudando a alguien, pues sí, efectivamente los plazos, no tanto en la otorgación de las medidas, sino más que nada en las notificaciones, no logran cumplirse. Ahora, ojo, estos modificatorios que se están haciendo, también hay que tener en cuenta que están abocadas a que el juzgado de familia atienda las medidas, pero previamente a atender las medidas, ¿qué tiene que pasar? Cuando una víctima realiza la denuncia en una comisaría, pues la comisaría tiene que, aparte de tomar la denuncia, ¿no?, juntar los actuados, realizar su trámite correspondiente y mandarlo al juzgado de familia. Entonces, la excesiva carga procesal de casos de violencia no es solamente en los juzgados, sino también en las comisarías. Entonces, ¿qué está pasando? Existe un problema de que las comisarías no mandan a tiempo o no mandan de forma célere los actuados. Entonces, hay casos donde los mandan, digamos, al mes, que creo que es lo más común. Más o menos se demoran entre 15 días a un mes. Cuando son casos severos, sí los mandan rápido, pero cuando son casos de riesgo leve, moderado, sí suelen como que demorarse un poco más, ¿no? Y ya, claro, no estamos hablando de los casos donde a veces existe por ahí negligencias y se envían con mucho más tiempo. Entonces, eh, también quienes realizan estas modificatorias, imagino que se han puesto, ¿no?, en el lugar de la víctima. Si ya de por sí se demora la comisaría mandando estos actuados, pues el juzgado mínimo tiene que resolver rápido, ¿no? Pero sí, claro, son muchas problemáticas que existen dentro de la práctica, ¿no?, de la eficiencia de esta ley, pero de alguna u otra forma, en algunos lugares se cumple de mejor manera, en algunos lugares no tanto, ¿no? También depende
de cuánta carga procesal exista, ¿no? De cuánta violencia se denuncia en determinado distrito. A ver, otra. Las medidas de protección siempre las dictan antes de la audiencia. Ah, sí, acá algo también importante. Esto no se ha cambiado en sí, pero sí, ustedes, tal vez si alguno de acá ha llevado un caso de violencia, se habrá dado cuenta que casi no realizan audiencias, casi siempre se otorgan las medidas de protección sin una audiencia, ¿no? Y esto también, ¿por qué pasa? Porque como los plazos son muy cortos, pues los jueces prefieren otorgar medidas de forma preventiva antes que pasarse los plazos, ¿no? ¿Por qué? Porque llamar a audiencia implica sí o sí, ¿no? Dar unos días para que se notifique. También a veces no llaman a audiencia, pero piden pruebas, las pericias psicológicas de la fiscalía que se demoran más en llegar. Entonces, hacer todo eso implica que se demore más el plazo, ¿no? Entonces, como ya existe una norma que les pide también a los jueces, les exige, ¿no? Que haya una atención muy célere, pues ellos, ¿qué hacen? Dictan medidas de protección sin audiencia. Fuera de que esto sea algo que les parezca o no les parezca, en la práctica es así, ¿no? Solamente hay algunos jueces, ¿no? Que sí tratan de alguna forma realizar audiencias, pero sí es cierto que el realizar audiencias les genera más carga procesal a ellos, entonces por ende no lo realizan, ¿no? Y también por la idea de no pasarse los plazos. Ya, bueno, vamos a seguir entonces con la segunda parte de este artículo. Este es el artículo 16 ya, el que se ha modificado. Agregan más cosas. Dice, el juzgado de familia, por el medio más célere en el día y bajo responsabilidad, comunica la emisión de las medidas a las entidades encargadas de su ejecución para su cumplimiento inmediato y a los sujetos procesales. Quedémonos ahí. Ustedes sabrán que cuando se dictan medidas de protección, para que estas medidas sean efectivas, ¿no? Digamos, dictan que se impedimento de acercamiento del agresor a la víctima. ¿Quién debe hacer efectivas esas medidas? La policía, ¿no? Entonces es necesario que estas medidas se comuniquen a la policía, a la comisaría correspondiente de la jurisdicción de la víctima, ¿no? Entonces, acá nos menciona, ¿no? Que en el día y bajo responsabilidad, estas medidas se deben comunicar, ¿no? Esa es la norma. La realidad ya sabemos que no es tan cierta. También a dónde se comunica las medidas de protección. A la fiscalía, porque la fiscalía tiene que realizar la investigación, ¿no? Entonces también se debe realizar el mismo día que se otorgan las medidas, ese mismo día también se tiene que estar realizando la remisión de los actuados a fiscalía. ¿A qué otras entidades se está refiriendo esta norma? Pues también se puede notificar a la DEMUNA si se requiere, digamos, si en las medidas de protección se ha requerido que la DEMUNA realice una supervisión al equipo multidisciplinario. Digamos que las medidas de protección mencionan que se realice una pericia, visitas sociales cada mes. Pues es necesario también que se envíe todos los actuados y se envíe, ¿no? Un oficio solicitando esto al equipo multidisciplinario, tal vez a la UPE. Hay diferentes instituciones que pueden encargarse de la ejecución de estas medidas. Va a depender mucho de qué medidas se están dando, ¿no? Normalmente cuando son casos más complejos, se tiene que notificar a más instituciones, comunicar a más instituciones, ¿no? Para que se verifique el cumplimiento de estas medidas. Y bueno, también se refieren a la notificación de los sujetos procesales, o sea, tanto de la víctima como de la parte agresora. Ahora, ¿qué nos dice el inciso D? Que las medidas de protección emitidas deben ejecutarse de forma inmediata, independientemente del nivel de riesgo. El plazo desde que se presenta la denuncia hasta que se dictan las medidas de protección no puede exceder de 48 horas. Bueno, aquí sí ya vemos que pues bueno, esto es muy real con la práctica, ¿no? Porque, como dije, desde que se realiza la denuncia en la comisaría hasta que la comisaría envía al juzgado, pues eso no es de tan forma inmediata. Cuando hay un riesgo severo, sí se ve que se cumple, digamos, los plazos, pero cuando son riesgos moderados, leves,
esto suele tardar más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer esta norma? De alguna manera incidir en que tanto la comisaría como los juzgados deben actuar de forma muy inmediata, ¿no? Básicamente, reciben, ahí mismo están actuando. ¿Por qué? Porque se entiende que es una problemática que podría incluso caer, digamos, en un feminicidio. Entonces, es necesario que la atención sea inmediata, pero también es necesario que pues todas las entidades que trabajan con víctimas, ¿no? Que atienden víctimas, como las comisarías, sean reforzadas en esto para que esta atención sea de verdad inmediata y que sea pues eficaz. A ver, vamos a volver a leer los comentarios. A ver, por ahí veo que alguien mencionó que si la ley establece que se debe realizar una audiencia, entonces estaría vulnerando derechos fundamentales. ¿Qué pasa? La ley nos dice que cuando existe riesgo severo, no es necesario la audiencia, o sea, se puede prescindir de la audiencia, pero también se ha visto casos, ¿no? Y seguramente ustedes también lo han visto, que cuando hay riesgo leve o moderado, también se prescinde de la audiencia y se da medidas de protección. Si este fuera el caso, pues el juez aquí sí tiene que motivar las razones por las cuales ha decidido prescindir de la audiencia. Si son razones que sí tienen efectivamente, ¿no? O sea, se demuestra que podría haber un riesgo mayor, podría suceder tal vez hechos de violencia, entonces por ende ellos están dictando medidas, entonces, pues no se está vulnerando derechos fundamentales, sino se está cuidando los derechos fundamentales de la víctima, ¿no? Normalmente estos prescindir de la audiencia lo hacen porque tienen pruebas, ¿no? Porque, como digo, a veces esperan las pericias psicológicas, las pericias psicológicas a veces el riesgo no es tan leve, ¿no? O se ve que está propensa a más riesgo. Entonces, en esos casos, pues se prescinde de la audiencia, ¿no? Pero sí, ojo, aquí tienen que sustentar muy bien los jueces por qué lo están haciendo, ¿no? También se ve en la práctica que como no sustentan algunos jueces muy bien, entonces eso también puede ser por la carga, ¿no? Por hacerlo rápido, pues sí se ve que hay apelaciones por esta razón. Y sí, en la sala suele dárseles la razón a las personas que apelan, ¿no? Porque si no ha habido realmente una debida motivación, pues definitivamente la parte agresora está viendo vulnerados sus derechos también, ¿no? Acá hay como una ponderación de derecho. Recordemos que esta ley sí o sí va a afectar los derechos de la parte agresora porque digamos, se presume que hay una violencia y se busca presumir esto porque se quiere evitar un mal mayor, ¿no? Como digo, estos casos son muy delicados porque digamos que se evalúa tanto, se espera tanto que de verdad se pruebe que hay violencia o no, y digamos son casos de niños y puede suceder un mal mayor, como se dice, ¿no? Y imaginemos un caso de violencia sexual. Entonces, pues los jueces tienen que evitar eso a toda costa y por ende es que sustentan esto de las medidas de protección. Bueno, y vamos a leer al azar. ¿Qué medios de prueba evalúan los jueces? Medios de prueba no está en nuestro tema, pero como se ve, ¿no? Pericias psicológicas, si son violencia física, tienen que también los exámenes médicos legales. A ver, ya veo que hay casos, estos no los vamos a responder por ahora. Si es que da el tiempo, tal vez sí los podemos responder, pero ahorita no. Ya, entonces continuemos. Ya hemos visto la modificatoria a la denuncia y ahora hemos visto la modificatoria a los plazos, ¿no? Los plazos básicamente se han acortado y ahora hay una exigencia también de que las notificaciones sean más céleres, ¿no? Entonces, sean en el mismo día. Acá tengo un cuadrito, no sé si lo pueden ver bien. Este cuadrito resume los plazos que se han cambiado. Creo que igual se les va a compartir las diapositivas, pero no, ahí ya los están viendo, ¿no? Antes decía leve máximo 48, ahora es 24. Moderado 48, ahora es 24, ¿no? Entonces ahí se ha modificado. Y en los indeterminados también se ha reducido a 48 horas, cuando antes eran 72 horas. Todo de acuerdo al nivel de riesgo.
Y no sé si lo mencioné, pero jueces, ¿no?, han dado también su opinión crítica frente a esto, de que esto desincentiva la atención de los casos de riesgo severo, porque ya que todos tienen que ser atendidos en 24 horas, ¿qué pasa? Que en un órgano jurisdiccional, cuando llega un caso, pues separan los severos, ¿no?, para darle atención inmediata, los leves y moderados, pues se les va a dar atención rápida, pero no inmediata. Entonces, ahora, si todos los casos tienen que ser atendidos en 24 horas, pues ellos tal vez ya no hagan esta separación y eso definitivamente puede ser perjudicial para aquellas víctimas que sí tienen un riesgo severo. Eso se ha criticado, pero en realidad lo que deberían hacer los jueces, ¿no?, y que seguramente están haciendo, es que de todas maneras seguir haciendo esta separación para darle prioridad a los severos y, bueno, atención rápida, tal vez no tan inmediata, pero sí rápida, a los casos de riesgo leve y moderado. Y pasamos a la modificatoria de las medidas de protección. Las medidas de protección, ustedes saben, ¿no?, que son algo novedoso dentro de esta ley, porque buscan brindar como una prevención de nuevos hechos de violencia, ¿no? Acá dice, buscan brindar cuidado, seguridad e integridad a las personas involucradas en el hecho que se denuncia, ya que puede haber situaciones de riesgo. Claro, se entiende, ¿no?, que si una persona realiza una denuncia, esto no la exenta de que una vez que realiza la denuncia, los hechos van a parar, ¿no? Muchas veces se realiza la denuncia e incluso esta denuncia desencadena nuevos hechos de violencia. Y es por ello que el juzgado de familia tiene que actuar muy rápido. Bueno, no solo el juzgado, sino todas las entidades que se encargan de la ejecución de las medidas también, ¿no? ¿Por qué? Porque la víctima todavía se encuentra en riesgo. Entonces, las medidas de protección son importantísimas y también no es dictar medidas por dictar, sino que también tienen que ser acordes al caso que se está viendo, ¿no? Porque se tenía como que, y lo he visto, ¿no?, muchas críticas a que las medidas de protección se repiten mucho. Y esto sí ha existido modificatorias más constantes de los tipos de medidas de protección con el fin de garantizar que pues las medidas ya no sean las mismas en todos los casos, sino que se diferencie, ¿no?, en que en ciertos casos se requieren medidas más específicas. Ahora veamos bueno, acá dice el artículo 22. Claro, este es el artículo que se ha modificado. Ahorita vamos a ver las medidas que se han modificado. El objeto de estas medidas es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia, ¿no? Y el juzgado las dicta teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la urgencia y la necesidad de protección, peligro en la demora. Son muy parecidas las causales que existen en las medidas cautelares. Ahora, ¿qué medidas se han modificado? En sí, 3, y las vamos a analizar aquí. Ustedes seguramente han escuchado que una medida muy clásica es el retiro del agresor del domicilio donde se encuentra la víctima. Esto se da normalmente en casos de riesgo severo, ¿ya? La que les habla también ha trabajado en un juzgado de familia y pues efectivamente es una medida que no se da así nada más. Se da cuando de verdad vemos que existe un riesgo, entonces en estos casos sí es necesario el retiro del agresor para evitar nuevos hechos de violencia, ¿no? Ahora, también se da en casos de reincidencia, es decir, ya se denunció violencia, ya se dictó medidas y la persona agresora resulta que sigue realizando violencia contra esta víctima. Entonces, pues cuando se amplían las medidas, se da a veces el retiro del agresor. ¿Cuál era el problema? El problema es que el agresor a veces era el propietario del inmueble, es decir, él tenía el título de propiedad, él era el dueño de la casa. Entonces, sí había una limitante muy fuerte. Los juzgados, los jueces, no daban retiro del agresor si el agresor era el titular del inmueble, porque evidentemente sería extraño, ¿no? Pero lamentablemente, o sea, estamos ante medidas preventivas de urgencia en casos que buscamos evitar una violencia
que podría incluso terminar en un feminicidio, ¿no? Hemos visto que hay casos muy severos realmente y estas medidas, el hecho de que exista un propietario del inmueble que es el agresor, dificulta mucho el garantizar bien la protección de la víctima. Entonces, ¿qué nos dice esta modificatoria, no? Que, bueno, una medida es el retiro del agresor, así como la prohibición de regresar, ¿no? Independientemente de en quién recaiga la titularidad del inmueble. Entonces, ojo aquí, no sé si lo ven, pero en la tercera línea, perdón, en la cuarta línea dice, ¿no? Que el retiro del agresor se puede realizar independientemente de en quién recaiga la titularidad del inmueble donde se ejecutan las medidas de protección. ¿Qué nos está diciendo esta modificatoria? Pues que ahora no va a importar, o bueno, sí va a importar, pero en los casos de riesgo severo no va a importar si el titular del inmueble es el agresor, ya que si vemos que es un caso de violencia extrema, violencia severa, y se tiene que evitar esta violencia, pues igual se le va a solicitar el retiro, ¿no? Él ya tendrá que realizar sus acciones respectivas, pero estas medidas, recordemos, se dan en garantía de la protección de la víctima, ¿no? Evitando un mal que podría ser nefasto. Ahora, para ello, dice, ¿no? La policía puede ingresar al domicilio para su ejecución. Eso no ha cambiado. Ahora, en el supuesto de riesgo moderado acreditado, si el bien inmueble pertenece a la sociedad conyugal, el agresor será conminado a abandonar el bien inmueble. Caso contrario, será retirado por la policía. En los casos leves se evalúa la propiedad del bien inmueble. ¿Qué pasa? Que a veces no es solo que el agresor es titular del bien, sino que a veces no es copropietario porque cuando están casados y adquieren un bien, no existe una copropiedad, sino una sociedad de gananciales, ¿no? Pero entonces ambos resultan ser propietarios. También en esos casos los jueces pues tenían mucho cuidado y no retiraban al agresor, incluso cuando tal vez sí se requería. ¿Por qué? Porque luego podía, y se ha visto, ¿no? Como que estos casos se vuelven muy problemáticos porque presentan su título de propiedad y todo ello, entonces ya evitaban esos problemas y no hacían el retiro del agresor. Ahora, este artículo, digamos que faculta a los jueces a poder realizar ello, a pesar de que la titularidad sea ya sea solo del agresor o como parte de los bienes de la sociedad de gananciales, ¿no? En los casos leves sí se va a evaluar, yo creo que no, cuando sean casos leves, moderados, probablemente aquí sí se respete un poco lo la titularidad del inmueble, ¿no? Más que nada esto se ve, ¿no? En los casos severos, porque en sí esta es una medida que se da en casos severos, ¿ya? A ver, vamos a leer si acá hay alguna intervención. Vamos a ver. Yo no estoy leyendo todas porque escriben bastante. Estoy leyendo al azar, ¿ya? Y no voy a leer casos específicos porque esos tomarían más tiempo. Mm, no, veo que tienen muchos casos específicos. Vamos a ver si es que da el tiempo, se puede resolver tal vez al final. Todo lo que estoy leyendo son casos específicos. Ya. Bueno, leí el último que dice que las denuncias son falsas para lograr la tenencia de los hijos. Bueno, ese es otro tema. Recordemos aquí que estamos, ¿no? En esta modificatoria del retiro del agresor, que normalmente, o sea, no es que sea una medida que se da así a la ligera, ¿ya? Quitémonos de la cabeza que los jueces van por ahí dictando medidas tan radicales hacia la ligera. No es así, ¿no? Los jueces sí son cuidadosos al evaluar en qué casos se tiene que realizar tal medida, dictar tal medida, en qué casos no, ¿no? Si vemos un caso de riesgo leve, pues probablemente no se vaya a dictar esta medida, ¿no? Entonces, no es que ustedes, digamos, el agresor vaya a verse vulnerado en todos sus derechos, solo por, incluso no en los casos de denuncias falsas. ¿Por qué? Porque esta medida no se dictaría si es que hubiera una denuncia falsa, porque si fuera una denuncia falsa, en principio no habría un riesgo severo, ¿no? Entonces,
Eso es algo, digamos, una falacia que se cree. En realidad, esta medida sí se toma en consideración cuando ya el riesgo es muy severo o cuando hay reincidencia, como dije, ¿no? Como que la violencia continúa. Bueno, vayamos a la segunda modificatoria sobre el impedimento de acercamiento. Acá no se ha modificado tanto, ¿no? Antes la norma decía que se podía dictar como medida de protección un impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, ya sea a su domicilio, a su centro de trabajo, a su centro de estudios o cualquier lugar donde realice sus actividades cotidianas. Ahora, ¿qué nos dice la nueva modificatoria? Lo mismo, ¿no? Que se puede dictar un impedimento de acercamiento, ya sea al domicilio, al centro de trabajo, al centro de estudios, al lugar de esparcimiento, pero también agrega a los lugares donde la víctima realice sus actividades cotidianas de habitual concurrencia. Ahora, esto podría decirse, ¿no? Que no era necesario porque ya se entendía, ¿no? Que si estábamos diciendo que los lugares donde realiza sus actividades cotidianas, pues no cambia tanto. Pero lo que tratamos de entender que lo que busca esta modificatoria es ser más específica para que las medidas también sean más específicas, ¿no? Donde dice habitual concurrencia, porque tal vez sea un lugar específico, digamos que la violencia se da no necesariamente en el centro de trabajo ni en el centro de estudios, sino en un lugar específico. Quién sabe, tal vez el gimnasio, ¿no? Entonces, también el juez aquí, ¿no? Si es que tiene esa información, podría dictar, ¿no? Que no va a haber un impedimento de acercamiento también en ese lugar. ¿Cómo podría dictar en general, ¿no? Lugares de habitual concurrencia. La idea es que, bueno, si se tiene la información, se dicte teniendo en cuenta estas situaciones específicas de cada caso en concreto, ¿no? Pero si no, digamos, este cambio, agregar habitual concurrencia, se realiza este cambio para dar una especificidad de que hay mayor protección a la víctima, incluso en estos lugares, ¿no? Ahora, la distancia, eso ya lo decide el juez, ¿no? La distancia lo tiene que dictar de acuerdo al caso específico también. Normalmente dan 300 metros, que es una distancia bastante grande también, y lo hacen para garantizar la seguridad de la víctima, ¿no? Eso no ha cambiado. Entonces, acá no vemos en realidad mucho cambio. Luego, acá sí vemos un mayor cambio en el inciso 7. Antes, ¿no? Decía que una medida de protección podía ser prohibir, disponer, enajenar u otorgar en prenda e hipoteca los bienes muebles e inmuebles comunes. ¿Qué pasaba, no? Que cuando existían convivencias o cónyuges, pues tenían bienes comunes y para perjudicar a la víctima, estos se daban, ¿no? Se podían hipotecar, se podían otorgar a otra persona, ¿no? ¿Para qué? Para perjudicar a la víctima. Y también para dejarla sin un lugar donde vivir, ¿no? O sea, sí se ha visto casos así. De hecho, no, sí es algo común. Entonces, acá que se está modificando, dice igual, se prohíbe al presunto agresor disponer, enajenar, se agrega destruir, ¿m? ¿Qué puede pasar? Trasladar, ocultar u otorgar en prenda, ¿no? Entonces nos agregan los términos destruir, trasladar, ocultar. No sé si recuerdan, no recuerdo específicamente ahorita el caso, pero hubo un caso donde se quemó la vivienda para, para que la víctima no tenga dónde vivir, ¿no? No ha habido un caso, en realidad no ha habido más, pero hubo uno que salió mucho en noticias. Entonces, esto es algo que se agrega a la norma para que se tenga en cuenta, ¿no? Que también existe esta prohibición, no solamente los agresores venden o hipotecan el bien, sino que también por perjudicar a la víctima pueden destruir este bien, ¿no? Entonces es importante y me parece positivo que se haya agregado estos términos, ¿ya? Ahora, también es importante, y lo dice al final, ¿no? Los bienes comunes de la sociedad conyugal o de la pareja conviviente. Sabemos que en nuestro país la mayoría de relaciones ahora son parejas convivientes, ya no existe tantos matrimonios. Entonces, el ser específico y mencionar pareja conviviente es positivo porque a veces
siempre existen, ¿no?, personas que interpretan de forma muy restrictiva y pues mencionan, pues no, los bienes comunes solamente son los de la sociedad conyugal, cuando no es así, también las parejas convivientes. Ahora, la pareja conviviente acá que se menciona no dice si es la registrada o no registrada, pero al no mencionarse, y como esta ley busca proteger en aras y en supremacía de todo, pues se entendería que también se protege a las parejas convivientes no registradas, ¿ya? Entonces, sí es positivo esta ley o busca más que nada proteger a todos los tipos de familia que existen en nuestra sociedad. O bueno, digamos, ampliar la protección que ya existe porque nuestras normas a veces se limitan mucho en la interpretación. ¿Ya? Entonces, bueno, vemos que los incisos que han cambiado más son el 1, que es retiro del agresor, y el 7, ¿no?, que nos agrega términos como destruir, trasladar, ocultar, y que nos especifica que también las parejas convivenciales están protegidas. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a leer otra vez si hay alguna participación. Para saber si es riesgo severo, leve o moderado, solo basta con lo que se indica la supuesta víctima. Ah, ya. Diana dice. Sí, recordemos que esta ley, ¿no?, definitivamente va a afectar algunos derechos de la parte agresora. ¿Por qué? Porque estamos priorizando que evitar un nuevo hecho de violencia que podría resultar muy perjudicial para la víctima. Entonces se pone en una ponderación, en una balanza, ¿no?, qué derecho se debe proteger con urgencia, porque el agresor tendría todavía el derecho a apelar, impugnar. Claro, nada de esto es como que súper sencillo, implica gastos y todo ello, pero sí, la ficha de valoración solamente se basa en lo que dice la víctima. Cuando se realiza una audiencia, ahí sí se escucha digamos, la parte del agresor. Y por eso es que sí es cierto, ¿no?, que muchas personas que se ven involucradas en procesos de violencia o abogados que realizan defensa en procesos de violencia piden mucho esto de la audiencia, ¿no? Y si en algunos casos puede ser que sí, efectivamente se haya tenido que dar la audiencia, en algunos casos pues sí los jueces han motivado y efectivamente evitando un mal mayor se dio estas medidas de protección, pero como dije, tienen que motivar por qué no están realizando la audiencia si estamos ante un caso de riesgo leve o moderado. En los riesgos severos sí o sí se puede prescindir de la audiencia. Y ojo también que luego de esto, todo esto es preventivo, esta es la etapa preventiva. Luego de esto, la Fiscalía va a realizar su investigación. Si la Fiscalía determina que no existen pruebas suficientes para iniciar un proceso penal, pues lo va a archivar. Y eso es lo que pasa en la mayoría de casos de violencia, porque vemos que efectivamente no siempre se tienen pruebas, ¿no? Y las víctimas a veces incluso sí son víctimas reales, no son víctimas que han sufrido mucha violencia, pero por no tener pruebas se archivan los casos. Entonces, por ahí, digamos, se suple un poco los derechos afectados porque a nivel penal, pues no va a pasar nada, se suele archivar las medidas, ¿no? Sí se entiende las dos partes porque de alguna manera sí se va a ver afectada la parte demandada, ¿no? Pero entendamos que esto se hace en una protección de los derechos fundamentales de las víctimas, viendo también la problemática social que existe en nuestro país. Recordemos que somos un país donde la violencia es muy alta, tiene índices muy altos y la tasa de feminicidios pues también es alta, ¿no? Entonces, y no solamente en mujeres, también en niños, niñas y adolescentes. Vemos que también hay muchos casos de riesgos severos, como los casos de violencia sexual. Entonces, por ello es que se prescinde de la audiencia en aras de esta protección. Ahora vamos a leer otro. Existen casos que por violencia psicológica el juez dispone a retirar del domicilio del presunto agresor. Seguramente que sí existen. Acá yo no vengo a defender a los jueces porque realmente los criterios que toman cada uno suelen ser muy distintos, ¿no? Y también dependiendo de qué lugar.
Yo, por ejemplo, he trabajado en San Juan del Urigancho, donde sí he visto que tienen como que, no todos, pero la mayoría de jueces sí toman muy en cuenta, ¿no? Esto del riesgo severo. Ahora, existe violencia psicológica que a veces nos da en la ficha de valoración un riesgo severo, ¿no? Entonces también puede ser que por ello es que hayan dado un retiro del agresor. No podemos decir si es positivo o negativo porque tendría que evaluarse el caso en concreto, ¿no? Pero sí puede pasar, ¿no? Que por ahí, en un caso que no lo amerite, hayan dado este retiro del domicilio. A ver, vamos a ver otras. Mm, mm, mm. A ver, bueno, es que no entiendo bien esta pregunta. Ya. Muchos de sus comentarios son casos específicos, por eso es que no los vamos a revisar ahora. Nuevamente digo, ¿no? Si es que da el tiempo, se podrá revisar al final. Se archiva en fiscalía, pero las medidas de protección permanecen. Sí, efectivamente. Recordemos que a nivel penal, o bueno, a nivel de fiscalía, ellos archivan las medidas y envían al juzgado digamos, esta disposición fiscal donde se archivan estas medidas. Pero el juzgado no está obligado a archivar también el caso o a decir, dejo sin efecto las medidas de protección. ¿Qué es lo que debe hacer un juzgado que actúa eficientemente? Pues llega la disposición fiscal de archivamiento de las medidas de protección, bueno, de archivamiento del caso, perdón. Entonces, ¿qué debe hacer? Pues debe realizar una audiencia. Eso es lo que debería hacer, realizar una audiencia o realizar alguna actuación, una tal vez pericia psicológica a la víctima para ver si todavía existe violencia. Si ven que todavía existe violencia a pesar de que la fiscalía lo ha archivado, pues se van a permanecer las medidas de protección, es decir, van a permanecer vigentes. Pero si vemos que ya no hay violencia, digamos, se llama a la víctima, ella dice, no, ya no existe violencia, incluso hay casos donde dicen, ya ha viajado, ya no lo veo hace meses, entonces en esos casos el juzgado puede resolver dejar sin efecto las medidas de protección. Pero sí vemos que en muchos otros casos, y son la mayoría, las víctimas todavía presentan valores de riesgo, por así decirlo. Entonces, los juzgados no pueden dejar sin efecto las medidas si todavía existe un riesgo. Para que los juzgados dicten la permanencia de las medidas de protección, tienen que haber hecho mínimo una evaluación psicológica, ¿no? Y es lo que se veía, ¿no? Que cuando llegaban estas disposiciones fiscales de archivamiento, pues se solicitaba que se le realice una pericia psicológica a la víctima. Y la mayoría de pericias psicológicas se veía que todavía determinaban factores de riesgo. Entonces los juzgados mantenían vigentes las medidas, ¿no? Ahora, un caso tal vez específico donde sí parece que todavía hay riesgos, pero la otra parte, ¿no? La perjudicada solicita, ¿no? Que se realicen ciertas actuaciones, audiencias, algo, puede ser que esto sí al final se deje sin efecto, pero se requeriría más, digamos, intervención de las partes, ¿no? Entonces, no podemos simplemente pensar que porque se archivó en fiscalía, ya el juzgado está obligado a archivar el proceso o a dejar sin efecto las medidas, porque recordemos que también la falta de pruebas es un problema muy fuerte en nuestro país. Entonces, las fiscalías a veces, en casos en donde todavía las víctimas sí son víctimas, se archivan. Entonces no podemos, como digo, haber una coincidencia en los dos porque estaríamos dejando desprotegida a la víctima por todos lados, ¿no? Esa es la razón. Bueno, continuamos. Perdón, hay mucho bulla por acá. Las medidas que no han cambiado, pues esto es más que nada como recordatorio para ustedes, ¿no? Que están llevando este curso de la Ley 30364. Las medidas que no han cambiado, pues la prohibición de comunicación. Recordemos que la prohibición de comunicación es una de las medidas más comunes que se da. Existe riesgo severo, leve, moderado. Entonces se prohíbe la comunicación bajo todas las vías, ¿no? Ya sea telefónica, electrónica, redes sociales, ¿no? Todas las formas de comunicación que haya tenido tanto la víctima como la parte agresora, pues estarían prohibidas dentro de esta medida de protección.
Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas. Bueno, eso es algo lógico, ¿no? Cuando existen casos de donde se denuncia, ¿no? Que la parte agresora tenía un cuchillo o tenía pistola incluso, ¿no? Entonces acá es lógico que se dé esta medida. El inventario de bienes, esto es cuando las partes pues tenían bienes en común. La asignación económica de emergencia, esto suele darse cuando existen víctimas niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque se deja en desprotección a veces, y recordemos que existe violencia económica, ¿no? Se deja en desprotección a los hijos, a las hijas, y pues el juzgado también tiene que velar por los derechos de estas personitas que son sujetos de derecho. Recordemos que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y son a veces los más afectados dentro de un proceso de violencia. Ahora, esto no suple la pensión de alimentos, ¿ya? Entonces es como una asignación económica de emergencia, como dice, ¿no? Es algo que trata de suplir la necesidad urgente del menor de recibir una asignación económica, pero no es una pensión de alimentos. Entonces, de todas maneras, la víctima tendría que realizar ya luego su proceso de alimentos. La prohibición de la persona denunciada de retirar el cuidado del grupo familiar a los niños, niñas, adolescentes. Bueno, eso también es una medida que a veces toma como que muchas críticas porque sí es cierto, ¿no? Que a veces se dicta, que a veces se denuncia violencia para quitar la tenencia. Y esto se ve tanto de varones como de mujeres, ¿no? En mi experiencia he visto muchos casos e incluso he visto más casos de varones que se retiran a los hijos de su hogar y pues luego realizan una denuncia de violencia. Existe como que una problemática muy fuerte frente a esto, ¿no? De, de la tenencia de los hijos. Y también por ello es que los juzgados ya deberían tener en cuenta, hay jueces que ya lo tienen en cuenta, ¿no? Se dan como que un análisis de si este caso se está denunciando porque realmente existe violencia o porque solo quieren disputar la tenencia de los hijos, ¿no? En el juzgado yo tuve experiencias donde la magistrada mencionaba, ¿no? Se exhorta a las partes a resolver sus conflictos en la vía correspondiente. Tenencia se resuelve en la vía correspondiente, que es un juzgado de familia, pero no el tutelar, sino un juzgado de familia donde se solicite, ¿no? El reconocimiento de la tenencia o la tenencia específica o la tenencia compartida, lo que ellos deseen. Pero la cosa es que no se debería hacer bajo un proceso de violencia. Entonces sí debería como que eso también va a depender mucho de los magistrados, ¿no? A ver, un análisis previo en estos casos donde existe disputa y se ve que en la disputa no es por violencia en sí, sino es porque quieren la tenencia de los hijos. Ahora, esto sí, del tratamiento reeducativo se suele dar en casos de reincidencia o en casos de riesgo severo, ¿no? Existe una entidad que se llama Centros de Atención Integral que brindan tratamientos reeducativos a las personas agresoras, ¿no? Porque, claro, dentro del Ministerio de la Mujer está el programa de reeducar a los agresores para que ellos se reinserten con, habiendo deconstruido estas actitudes que los llevaron a cometer una agresión, ¿no? Entonces, es parte de un tratamiento, busca, como dice, reeducar. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima. Y no solamente para la víctima, también se otorga, y ahora he visto que esta práctica ya es básicamente en todos, se da un tratamiento para la víctima para que ella se recupere, pero también se da un tratamiento obligatorio para el agresor o la parte agresora. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de que la víctima se recupere de este hecho de violencia sufrido, sino también de que la parte agresora identifique los factores que lo llevaron a realizar esta violencia y no vuelva a realizar actos de violencia, ¿no? Entonces se tiene que dar un tratamiento a ambas partes. Albergue de la víctima, esto suele darse más en niños, ¿no? Pero también puede pasar en mujeres en desprotección, adultos mayores, ¿no? En estos casos también. Y bueno, cualquier otra medida de protección que se requiera para proteger la integridad, la vida de la víctima o sus familiares, ¿no? Aquí la norma nos da como un numerus apertus de dar cualquier tipo de medida de protección que garantice, en ese caso específico, que la víctima ya no sufra más violencia, ni que sus familias, ni sus integrantes del grupo familiar también lo sufran. Porque recordemos que dentro de la violencia familiar muchas veces
se ven otras personas involucradas, como los hijos, ¿no? Eso hasta aquí. A ver, vamos a ver otra vez el chat. Interesante. Acá dice, doctora, ¿considera que la ley debería pronunciarse alguna regulación acerca del software implementado para las víctimas de violencia conocida como botón de pánico? Bueno, sí existe, o sea, mencionan el botón de pánico, pero en sí ya esto es un tema del equipo informático, ¿no? Que realiza esta instalación del botón, cómo es todo ello. Tal vez sí debería haber como que una norma o parte del reglamento, tal vez, ¿no? Especificar lo del software, porque incluso se ve, ¿no? Que hay lugares donde todavía no se puede instalar el botón de pánico porque no se ha habilitado, ¿no? Entonces, tal vez sí sería positivo que todo esté considerado. Así como estas modificatorias a veces dicen algo que ya decía la anterior norma, ¿no? Pero tratan de agregar la palabra para que sea más específico y para que no dé pie a la interpretación. Acá menciona una persona, el varón también es sujeto de violencia familiar y puede dictarse medidas de protección a su favor. Creo que es una pregunta. Sí, claro, o sea, recordemos que la ley, si bien protege a las mujeres, también protege a los integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, en una pareja, y estos son los casos más recurrentes, o los adultos mayores, ¿no? A veces hay papás, ¿no? Que son violentados por sus hijos, entonces ellos son integrantes del grupo familiar y pueden realizar la denuncia y pueden obtener medidas de protección a su favor. Igual las parejas, ¿no? Digamos, hay una pelea de pareja o hay un varón que es agredido constantemente por su pareja mujer, pues aquí también puede dictarse medidas de protección a favor de este varón. Incluso, ¿no? En parejas homoafectivas, ¿no? Estamos hablando de que esta ley trae la novedad de que protege todo tipo de familias, ¿no? Les guste o no les guste, protege a las familias en sí. Entonces, si existe una pareja homoafectiva de hombre con hombre y el hombre agrede a este por su situación de pareja, pues también la ley debe protegerlos, ¿no? Entonces, eso es algo que se debe realizar. De ahí encontramos un problema que es a veces en las comisarías, a los varones no les quieren realizar, digamos, los menoscaban para que no realicen su denuncia, ¿no? Entonces, esto ya es una problemática de la práctica, no es un problema de la ley. Vamos a leer al azar. Doctora, ¿qué sucede cuando la víctima se acerca al denunciado a pesar de haber medidas de protección? Claro, y esto suele también pasar mucho porque los ciclos de violencia, no sé si ustedes alguna vez han tenido una sesión un poco psicológica, las víctimas que sufren violencia tienen un ciclo de violencia donde ellas regresan con su agresor. Entonces, cuando regresan con su agresor, hay un incumplimiento. Si ustedes son abogados de una parte agresora, pues que deben recomendar que no se acerquen para nada y que traten de cortar comunicación total con la víctima. Porque, claro, podría ella acercarse en buenas intenciones por su ciclo de violencia que está sufriendo y que tiende a, por la dependencia, regresar, pero esto podría ser una desobediencia a la autoridad, ¿no? Eso se podría llegar a ser una desobediencia a la autoridad porque no está cumpliendo con el alejamiento que se ha ordenado. Entonces, ustedes deben asesorar así a sus partes, ¿no? Que están contratando con sus servicios y bajo ningún caso permitan, ¿no? Que se acerque así la víctima lo pida. A ver, a ver. No le creen mucho a los hombres en las comisarías y eso es una problemática de la práctica. A ver, nuevamente hay muchos casos específicos. Esos no los vamos a desarrollar. Y bueno, también veo muchas preguntas sobre el no creerle a los varones cuando denuncian. Nuevamente, reincido, la ley no es que no proteja a los varones,
El problema es que nuestra sociedad todavía es muy machista y cree que los hombres no pueden sufrir violencia. Y parte de ese machismo, los operadores de justicia no escapan de ese machismo, ¿no? Probablemente encontremos casos donde incluso el juez deja, se deja influenciar por sus estereotipos que tiene, ¿no? De género, y a veces no le dan medidas de protección incluso a los varones, solo por ser varones, ¿no? Entonces, eso es definitivamente incorrecto. Aquí la ley no te dice que los varones no son protegidos, sino que los sujetos, las personas, cuando ya realizan la interpretación de la norma o se dejan influenciar por subjetivismos, porque el machismo o los pensamientos machistas que se tienen son subjetivismos, pues repercuten en que hay una desprotección a las víctimas que son de la población masculina. Y esto es muy grave porque incluso hay casos donde, digamos, los adultos mayores requieren una protección muy inmediata y no se les da por ser varones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esto no es un problema de la ley, este es un problema de la sociedad. Y como abogados, ¿qué podemos hacer? Pues exigir, ¿no? El cumplimiento de los derechos, tal vez si presentan un escrito, exigir, ¿no? Citar todas las normas específicas, citar esto de la no discriminación, que no exista la violencia de género, porque la violencia de género no afecta solamente a mujeres. Si bien afecta mayormente a mujeres, también afecta a los varones y ustedes los están viendo en estos casos específicos, ¿no? Donde un hombre se acerca a una comisaría y pues no le quieren recibir la denuncia. ¿Qué pueden hacer? Pues ellos pueden exigir, ¿no? Tomar el nombre del comisario, realizar una denuncia a esta persona por no tomar por no recibirles, ¿no? Su denuncia de violencia, ¿no? Entonces, estas cosas ya son muy de la práctica y lamentablemente incluso las mujeres sufren esto, ¿no? Que van y no les quieren recibir las denuncias, pues imagínense, también los varones lo sufren. Entonces ya esto no es problema de la ley, ¿no? Es un problema que se debe abarcar desde la sociedad. Y sí, en efecto, los policías reciben capacitaciones y todo, pero pues no es suficiente, ¿no? Tal vez aquí debe haber más un trabajo articulado de parte de la misma PNP, ¿no? Que debe estar como que más atenta a que hay muchos casos que se denuncian donde los policías no quieren recibir estas denuncias. Bueno, y justo vamos a hablar de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Porque también hay una modificatoria con respecto a ello. La labor de la PNP es muy importante en estos casos de violencia porque ellos son los que ejecutan las medidas. Y no solo los que ejecutan, sino los que reciben la denuncia, ¿no? Son el primer contacto de la víctima. Entonces es importante su actuación y también son aquellos que le van a garantizar a la víctima que no siga sufriendo violencia, porque no basta con dar las medidas de protección, sino que la policía tiene que realizar esta supervisión del cumplimiento de las medidas, cosa que no se da en la realidad porque pues la carga de violencia es excesiva. Y bueno, acá no podemos simplemente culpar a los policías, ¿no? Si bien es cierto, ellos tienen muchos defectos frente al cumplimiento de la ley, también es cierto que los casos que existen son desproporcionados y es imposible darle cumplimiento idóneo a todos los casos. Probablemente en algunas comisarías sean más eficientes que en otras, probablemente en algunas comisarías ya tengan, digamos, los casos severos determinados para poderle dar mayor seguimiento, y a los otros casos capaz ya ni les hagan caso, ¿no? Por la carga procesal. Pero sí es cierto que esto va a depender mucho de cómo se organice esta comisaría, ¿no? En algunos lugares incluso existen comisarías específicas para los temas de violencia, ¿no? Comisarías de familia o también les llaman comisarías de mujeres. Es decir, en la misma jurisdicción hay dos comisarías, pero una que solo va a abarcar casos de violencia. Y es lo que deberían tener todas las comisarías en realidad, porque efectivamente ellos no solamente ven violencia, sino ven otros tipos de delitos. Entonces, evidentemente no se van a dar abasto, ¿no? Ya, acá vemos en este cuadro el cambio. No ha sido tanto la redacción, ha cambiado cosas muy específicas, ¿ya?
¿De qué nos habla el artículo 23A de la ejecución de la medida de protección? Nos menciona que la policía es la responsable de ejecutar las medidas, tal y como dije, ¿no? Pero que se encuentren en su ámbito de sus competencias. Es decir, no es que la víctima vive en tal lado y se le va y la comisaría de, no sé, de tal sector que está muy lejos y que no le pertenece a su jurisdicción, va a realizar esta supervisión. La supervisión le corresponde a la comisaría de la jurisdicción de la casa de la víctima, ¿no? Y para ello, también es necesario, por eso, un trabajo articulado con los juzgados, porque cuando los juzgados envían las medidas de protección, no le pueden enviar a cualquier comisaría. Tienen que verificar que sea la comisaría de la jurisdicción de la casa de la víctima, ¿no? Ellos se responsabilizan por su jurisdicción, no pueden responsabilizarse por otras, ¿no? Ahora dice, deben tener un mapa gráfico y georreferencial del registro de todas las víctimas, con las medidas de protección que les hayan sido notificadas. Asimismo, deben llevar un registro del servicio policial en la ejecución de la medida. Y acá agregan, antes decía que deberían habilitar un canal de comunicación para atender los pedidos de resguardo, pero acá nos dice la modificatoria que deben habilitar un canal de comunicación directo. Agregan la palabra directo. Es decir, no puede ser cualquier canal de comunicación. Capaz, ¿qué pasaba? Antes la comisaría iba, supervisaba el cumplimiento de las medidas una vez y le daba tal vez el número de teléfono de la comisaría, el número de teléfono general de la comisaría, el que normalmente está ocupado y nunca contesta, porque siempre hay llamadas a la comisaría. Entonces, debe haber un canal de comunicación directo, es decir, un número específico que sea para atención de violencia. Eso es lo que yo entiendo con un canal de comunicación directo y eso es lo que ya varias comisarías vienen implementando desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque sí, evidentemente, no va a ser efectivo que se les dé un número general donde todos llaman y si esta víctima en algún momento está sufriendo violencia, ¿cómo van a acudir a su resguardo si no es atendida por este número, ¿no? Entonces, el tener un número específico es un canal de comunicación directo. Si tienen otro canal de comunicación directo, excelente, ¿no? Pero esto es lo que yo he visto que usan las comisarías. ¿Qué más dice? Para atender, antes decía para atender efectivamente. Ahora dice para atender y monitorear efectivamente, es decir, agregan la palabra monitorear. Ahora, el reglamento nos dice que la comisaría debe monitorear, supervisar, pero ahora esto lo agregan a la ley, ¿no? Entonces, ¿sí es importante? Sí, claro que sí, porque como dije, a veces parecen obvias estas cosas, parece que no se modificará tanto, que realmente estas modificaciones no fueran necesarias, pero sí que son necesarias mencionarlas en la ley para que no dé pie a una interpretación de que eso no es mi función. Sí es función de la comisaría monitorear que se cumplan estas medidas. Monitorear quiere decir que realicen tal vez eh, patrullaje por la zona, ¿no? Eso puede ser monitorear. Entonces, es necesario y obviamente va a ser de acuerdo al nivel de riesgo, porque como digo, las comisarías no se dan abasto a la fecha, pero sí es necesario que exista este canal de comunicación directo y que se entienda que es labor de la comisaría esta supervisión, este monitoreo del cumplimiento de las medidas. Ahora, si bien antes se decía que se podía coordinar con los servicios de serenazgo, acá le dan como una incidencia, ¿no? Serenazgo municipal para brindar una respuesta oportuna. Es decir, los comisarios, bueno, las policías, las comisarías pueden ayudarse del serenazgo municipal para poder lograr esta supervisión, entendiendo, ¿no? Que no se dan abasto, pues sí se pueden ayudar de los serenazgos para dar este cumplimiento de las medidas. Esto es lo que se ha cambiado en cuanto a la labor de la PNP. Voy a leer a ver si hay un comentario sobre esta modificación. A ver, la última dice, los juzgados disponen patrullaje constante y en su sector cuentan con 8.000 medidas de protección y las funciones que realizan son diversas. Es una tarea inconmensurable, tendría que haber solución, no cargar de responsabilidad a la policía que carece de medios logísticos. Efectivamente, o sea, si bien la comisaría suele, sí se le puede criticar por algunas cosas como la atención, ¿no? Que la atención sí es algo que ellos no deberían
digamos, revictimizar a la víctima, no podemos también decir la comisaría es la culpable de todo cuando sabemos que existen demasiados casos de violencia y pues las comisarías no se dan abasto, o sea, incluso no se dan abasto para la delincuencia que existe en su sector, mucho menos para el patrullaje constante, ¿no? Entonces, sí es algo como que sacado de los pelos decir, ¿no? Que se van a cumplir efectivamente estas medidas. No, probablemente, como digo, acá necesiten tal vez mucho el apoyo de que las víctimas realicen la denuncia y que realicen las llamadas de ayuda, ¿no? Digamos que la víctima ya tiene este número de comunicación directo, entonces que si se acerca o si el agresor le da un indicador de que va a haber violencia, ella llame inmediatamente y comunique a la comisaría para que ya llegue y supervise y monitoree, ¿no? Solo eso podría ser, pero claro, esa no es tanto una labor preventiva, ¿no? Esa más es una labor de cuando ya está sucediendo la violencia. Entonces el problema sí va a ser que la ejecución, siempre va a haber problemas en la ejecución porque suele demorarse, incluso realizan supervisión a veces una vez al año, ¿no? Entonces imagínense, esta víctima no está siendo protegida realmente, ¿no? Entonces, sí, esta es una problemática social, ¿no? Que debería solucionarse. eh, se entiende, ¿no? Que falta un mayor personal. También falta mayor concientización de las personas de no realizar denuncias de forma, como por ejemplo, por estos casos de tenencia, ¿no? Quiero tener la tenencia de mis hijos, realizo una denuncia de violencia. Esto es, digamos, agotar en la infraestructura que existe para proteger a las víctimas porque estamos recargando procesalmente de forma innecesaria, ¿no? Cuando no necesitas protección, solamente lo haces, digamos, como una estrategia de litigio. Y esto también es una labor de los abogados. Muchos abogados recomiendan hacer unas denuncias de violencia para obtener, digamos, mayor favoritismo en el juez de familia que dicte la tenencia. Pero esto recarga a los casos de violencia y no es la idea, ¿no? No es la idea que esto pase, ¿no? Entonces hay tanto que hacer en la labor parte de las partes que realizan la denuncia como que el apoyo al personal que es deficiente, ¿no? Porque no hay suficiente personal para atender tantos casos de violencia. A ver, vamos a ver otra. Mm, mm, mm. Cuando denuncian violencia a través de la línea 100, ¿cuál es el tiempo de demora para que esta denuncia llegue a la PNP? A ver, eh, la línea 100 es una línea del Ministerio de la Mujer que brinda atención, orientación a las víctimas. No es una línea para realizar denuncias, ¿ya? Entonces, una víctima puede llamar para recibir orientación de a dónde debo ir, qué debo hacer, cuál es el procedimiento, a dónde me puedo acercar. Sí, eso es lo que te va a dar la línea 100, ¿no? Ahora, puede ser que una víctima llame desesperada a la línea 100 de que está siendo agredida, tal vez, y sí, el personal que está recibiendo esa llamada, ahí sí tiene la obligación de comunicar a la PNP. Pero si no es un caso así, digamos, llama porque sufre un caso de violencia y no sabe qué hacer, el personal de la línea 100 le va a indicar todo lo que tiene que hacer, a dónde se tiene que acercar, qué es lo que va a pasar, pero la persona, o sea, la víctima, tiene que ir y realizar su denuncia, ¿no? O sea, no es que inmediatamente tú llamas a la línea 100 y la comisaría ya toma conocimiento, no. Esto sucedería en un caso, como digo, donde la víctima ha llamado de forma desesperada porque está siendo agredida y pues este personal sí tiene que comunicar a la comisaría o de alguna forma tiene que ver que la comisaría se entere para que pueda ayudarla, ¿no? Es solo en esos casos. Bajo otra circunstancia, no está obligado a comunicar a la comisaría. Lo que sí podría hacer tal vez la línea 100 es comunicar a un centro de emergencia mujer si ven que es un caso de violencia donde probablemente la víctima de violencia no denuncie por dependencia algo o tal vez un vecino llama, ¿no? Y dice, acá existe violencia en tal casa, ¿no? Entonces la línea 100 puede comunicar al centro de emergencia mujer para que realicen una visita social, algo así, ¿no? O sea, ese trabajo interinstitucional sí se puede hacer. Vamos a ver más qué dicen.
¿Qué pasa si la comisaría no cumple con monitorear? Ya esto va sobre el tema que estamos hablando, pues ellos tienen dentro de sus funciones está monitorear. Si no cumplen, pues puede haber como un primer llamado de parte del juzgado, ¿no? De cumplan bajo apercibimiento de abrírsele una inspectoría, ¿no? O sea, podrían abrirle una inspectoría a los policías, ¿no? Pero bueno, sí, sería como que en los casos que se requiere, porque también cuando se investigue este policía por no monitorear o esta área por no monitorear, van a evaluar si pues efectivamente existía el personal suficiente para realizar este monitoreo, ¿no? La PNP dice que no tiene combustible para realizar el patrullaje. Bueno, sí he visto que es algo real, es algo real. Pero ellos tienen la obligación de realizar, digamos, si la víctima está solicitando ayuda de la PNP, ellos tienen que ver cómo sea, cómo llegar, ¿no? Ahí sí se podría incluso abrir una inspectoría si no están cumpliendo, ¿no? Ahora, el tema del patrullaje es patrullaje diario, ¿no? Solamente se le abrió una inspectoría si es que no está acudiendo al llamado de la víctima, porque eso sí es grave. ¿Cómo ejecutan la PNP si ambas partes tienen medidas de protección? Bueno, hay casos de agresiones mutuas. Si son agresiones mutuas donde se dan, ambos viven en el mismo domicilio, o bueno, si ambos viven en el mismo domicilio, pues la comisaría igual tiene que supervisar, ¿no? Que la violencia no exista. Aunque es bastante inusual que no exista cuando viven en el mismo domicilio. Normalmente estas agresiones mutuas terminan o a consecuencia uno se va del hogar y pues la jurisdicción de la otra persona ya es otra comisaría. Y bueno, acá lo último que voy a leer sobre este tema, doctor, a veces el juez ordena medidas de protección a la comisaría, sin embargo no lo cumple hasta que la víctima lo solicita. Como digo, esto ya es una problemática de todas las comisarías, creo, pero de algunas comisarías más, donde no se dan abasto para realizar este monitoreo, entonces solamente acuden cuando la víctima solicita el cumplimiento de estas medidas. Recomendación, ustedes que son abogados, creo que la mayoría de acá son abogados, y bien se les dé medidas de protección, se le notifique a su víctima las medidas de protección, pues que vayan a la comisaría y pongan, digamos, a conocimiento de estas medidas de protección. El juzgado también le va a poner a conocimiento, pero mejor que ellos vayan, las víctimas, y le soliciten ahí el número específico para tener este canal de contacto directo, donde ellas puedan llamar cada vez que se sufre violencia. ¿Ya? Entonces, esa es la recomendación si ustedes tienen algún caso con una víctima. Avanzamos a la última modificación. La responsabilidad sectorial. Bueno, esto ya tiene que ver con la responsabilidad de las instituciones. Ustedes tal vez si ya leyeron la ley, probablemente acá todos conocen la ley 3364. Existe responsabilidad de varias instituciones frente a esta ley, porque se debe haber, o sea, debe existir un compromiso para que la violencia se erradique, ¿no? Entonces, dentro de esta responsabilidad sectorial, se ha modificado solamente algo muy breve de las responsabilidades del Ministerio del Interior. Acá les estoy poniendo como un resumen de las funciones del Ministerio del Interior frente a esta problemática de la violencia, ¿no? El Ministerio del Interior tiene que establecer las pautas, los lineamientos, todo, tiene que verificar todo para que se ejecute de forma idónea esta ley, ¿no? Ahora, también ellos implementan los módulos de atención a la mujer, lo hacen con el Ministerio de la Mujer, no solamente está encargado el Ministerio del Interior. Deben garantizar la existencia de personal policial debidamente capacitado. Para esto también se ayudan del Ministerio de la Mujer. No es que simplemente ellos son los únicos responsables de capacitar al personal. El Ministerio de la Mujer tiene que apoyar en esta función, ¿ya? Y sí se realiza, pero pues ustedes han visto en la práctica que no es suficiente, que tal vez es necesario capacitar de manera más constante al personal policial, ¿no? Para que no haya violencia de género. Facilitar las denuncias y regular los procedimientos policiales.
Sí, esto también es función del Ministerio del Interior. Eso quiere decir elaborar los formularios, ¿no? Ahora, elaborar las cartillas, otros instrumentos de difusión masiva, también es parte de la labor del Ministerio del Interior. Brindar capacitación a los efectivos de la Policía Nacional en materia de violencia. Volvemos a este tema, ¿no? Ellos se encargan de, o digamos, son los principales responsables de capacitar a los policías con ayuda del Ministerio de la Mujer, pero pues sí acá hay que hacer incidencia en que es necesario que esto sea que esta función se cumpla de forma más idónea, ¿no? Investigar y sancionar disciplinariamente los actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar cometidos por su personal. En estos casos que ustedes, por ejemplo, en los comentarios dicen, ¿no? Mi persona asesorada, que es varón, ha ido y no le han querido recibir la denuncia. Pues acá se tiene que investigar y sancionar, si es que se requiere, al efectivo policial que ha cometido esta discriminación de género, ¿ya? Porque esto es discriminación de género. Ahora, si es una víctima mujer, igual, porque también existen casos, y de hecho también es bastante común, ¿no? Que la víctima mujer también quiere realizar la denuncia, le dicen no, porque vas a denunciar, le vas a perjudicar la vida, o a veces le dicen, pero tienes pruebas, ¿no? Ah, entonces no te podemos recibir, cuando eso no es real, ¿no? En realidad ellos tienen que recibir la denuncia, así no existan pruebas. Entonces, para estos casos, ellos también se encargan de la investigación y de la sanción del efectivo policial. Ahora, también tienen que hacer efectivo el cumplimiento de la prohibición de tenencia y porte de armas ordenadas a través de medidas de protección. Claro, o sea, este es del cumplimiento de que realmente se estén cumpliendo las medidas de protección, ¿no? Entonces, todas estas son labores del Ministerio del Interior. ¿Qué cosas se han modificado? Solo esto, pero es importante porque menciona el inciso E que se debe brindar una atención oportuna, prioritaria e inmediata. Antes decía, no le he puesto el artículo, pero antes decía oportuna y prioritaria. Ahora dice inmediata. Es decir, recuerden el artículo de los plazos que realizan modificatoria para que sean más rápidos, es decir, que sean de forma inmediata. Esta ley busca priorizar esa atención que sea demasiado célere, pero también inmediata, es decir, que la respuesta se dé ahí mismo. Bueno, esto para implementar el cumplimiento de las medidas de protección. ¿Qué más nos menciona? Nos menciona que deben contar, ustedes si leen la última parte, dice, contando para ello en las comisarías con mapas gráficos y georreferenciales del registro actualizado de las víctimas con medidas de protección. No sé si se acuerdan, cuando hablábamos de la PNP, que ellos deben tener mapas gráficos y georreferenciales del registro de víctimas. Y esto tiene que ser actualizado constantemente. ¿Qué nos dice esta modificación? Que el Ministerio del Interior se va a responsabilizar también, es decir, que tiene que actuar en conjunto con la PNP, de que estos registros de mapas gráficos georreferenciales estén actualizados. Básicamente la función del Ministerio del Interior es mucho de supervisión y de apoyo, ¿no? Entonces es algo que se le está, digamos, dando como que una función más. Es importante, sí, porque buscamos con esta modificatoria que se dé una atención inmediata a las víctimas. Y también, pues, porque se agrega esta responsabilidad de que se cuente con toda la información actualizada del registro de víctimas, ¿no? En mapas gráficos. Y bueno, esas serían todas las modificatorias que hemos visto el día de hoy, que se han realizado a partir de la ley 31715, ¿no? Se ha modificado la denuncia, se han modificado los plazos, las medidas de protección, algunas, ¿no? La labor de la comisaría y bueno, esto de la responsabilidad sectorial, que esta modificatoria ha sido un poco mínima, ¿no? Pero es todo lo que se ha modificado con esta ley que salió en marzo del presente año. Y bueno, dicho sea esto, vamos a pasar a las preguntas. Para eso no sé si me vas a ayudar. Sí, muchísimas gracias, doctora. Muy buena su exposición, como siempre, y agradecemos su valioso tiempo y brindarnos sus sabios conocimientos. Estimados participantes,
comentarles nuevamente, las preguntas son referentes al tema, ningún caso particular, porque si bien es cierto, tocan un caso particular, les dejaré terminar, pero nuestra maestra no podría pronunciarse y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Sí? Tengan mucho en cuenta y la pregunta tiene que ser precisa. Una por estudiante. Por ejemplo, un participante que realice 3 preguntas o 2, solamente la doctora va a tocar una. ¿Correcto? Así los participantes puedan intervenir. Eso sí, como también ya hice mención desde el inicio, tienen que tener activo su cámara, si no, lamentablemente no podríamos dar pase al audio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tendrían? Pueden levantar su mano en reacciones o si no, damos por culminado la sesión. Tenemos a María, pero no levantó su... Ah, hija. Ana Rogel, buenas noches. Por favor, precisa al tema. Tenemos 5 minutos. Adelante, por favor. Saludos a todos. Doctora, me encantó la ponencia, muy interesante. He aprendido bastante. Lo que suele suceder siempre es que a veces el agresor es un miembro de la policía, es un efectivo policial, y a veces cuando van a poner la denuncia, en este caso la víctima, no le toman en consideración porque dice vas a manchar al efectivo, piénsalo bien, o emiten una opinión. En ese caso, si es que la policía no nos toman, digamos, no toma esa, digamos, la denuncia que uno hace, ¿a dónde debemos acudir? ¿A la fiscalía o podemos ir a inspectoría? Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias, Ana. De hecho, es una muy buena pregunta porque se da, ¿no? Se da bastante. Es la recomendación, o sea, podría denunciar en inspectoría y todo, pero es revictimizar mucho a la víctima, ya que se va a ver involucrada con todos probablemente los efectivos policiales que vayan a querer no perjudicar al compañero de la policía. Entonces, la recomendación es que se vaya a las otras vías, que es tanto la fiscalía o el juzgado de familia. Los juzgados de familia también le pueden tomar la denuncia verbal. Esto para que ya no tenga que lidiar con estar en la comisaría donde está la parte agresora, ¿no? Y donde puede ser revictimizada. Esa es la recomendación que se daría. Muchas gracias, doctora. Estimada Rosa, te doy pase al audio. Una pregunta, sé precisa, ¿sí? Adelante, por favor. ¿No le escuchamos? Nuevamente le voy a dar pase al audio, ¿sí? Ahí está. ¿Puede activar su audio? ¿Sí? Estimada Rosa, ¿puedes activar tu audio? Creo que no puede. Lamentablemente no se te escucha, estimada Rosa. Damos pase entonces a Marilyn. Marilyn, buenas noches. Lo propio, por favor, una pregunta, sé precisa. Doctora, buenas noches con todos los presentes. Bueno, la ley menciona o habla un poco de los hogares temporales. ¿Realmente estos existen o están acondicionados, dichos hogares, o solamente están contemplados en la ley de manera teórica, más no en la práctica? Pregunto esto porque en algún momento usted mencionó modificatoria en el tema de las medidas, en la que esta última modificatoria permitía de que se le pueda retirar al agresor de la vivienda así fuera de él. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la víctima no se encuentra cómoda o tranquila en el inmueble, pese a que obviamente las medidas se han acatado, pero por parte quizás de la familia del agresor se siente un poco fastidiada o atacada? ¿Qué pasa en esas situaciones, doctora? Gracias. Gracias, Marilyn. Sobre los refugios temporales, no existen en todos lugares. Sí existen, y de hecho incluso ha habido una modificatoria también este año, pero no es que todos los lugares, de hecho son muy pocos, ¿no? Los que existen. Entonces, probablemente no todas las víctimas tengan esta posibilidad, ¿no? Por eso es que yo creo que la modificatoria ahora permite retirar al agresor, incluso si él es propietario, ¿no? Porque a veces la víctima no tiene a dónde ir, depende económicamente de él. Entonces es necesario para garantizar su integridad, su bienestar, que se retire al agresor, así sea su casa, ¿no? Sí, es cierto que va a haber otras condicionantes, tal vez la familia, tal vez acoso y todo eso, pero se tiene que denunciar, porque no solamente se da esa medida de impedimento de acercamiento o retiro del hogar, sino que también se dan otro tipo de medidas, y la idea es que se ponga conocimiento inmediato tanto a la comisaría como al juzgado
de que existe más violencia, o sea, que esta medida está haciendo que haya una consecuencia de mayores actos de violencia para que se amplíen estas medidas tal vez a los familiares, ¿no? Decirle, familiares tales tampoco se pueden acercar. Esa es la salida que se da, ya que sí, en efecto, no existen a veces refugios para las víctimas. Esa sería mi respuesta. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Damos pase a Máximo Castillo. Estimado Máximo, adelante, por favor. ¿Una pregunta? Ya, buenas noches con todos. Muchas gracias por la exposición. Mi pregunta para la autora es Uy, su audio de... de que, por favor, si podría repetir, digamos, la modificatoria que pueda ante la denuncia. Su audio tiene problemas, estimado Máximo. Si puedes realizar tu pregunta, o doctora, ¿puedo escucharlo? Escuché que quería repetir la modificatoria de la denuncia. Así algo breve, creo que esa fue la pregunta. Así algo breve, en sí lo que se ha cambiado de la denuncia es que ahora la persona que denuncia cuando es un tercero, es decir, no es la víctima, sino es un tercero que ha tomado conocimiento, ahora se debe identificar frente a la autoridad. Esto puede ser, ¿no? Que no se ha dicho específicamente qué cosa es identificarse frente a la autoridad, pero uno imagina que tal vez sea el DNI y todo ello, ¿no? Además de eso, ¿no? Se menciona que esta tercera persona que realiza la denuncia se le puede guardar reserva de sus datos, es decir, que sí, tiene que identificarse, presentar su DNI, decir su nombre completo, todo en la denuncia, pero puede solicitar que se reserven sus datos porque tiene razones específicas, que puede ser tal vez que su integridad también se vea amenazada, ¿no? Por realizar esta denuncia, ¿no? Entonces, los comisarios que tomen esta denuncia tienen que poner, ¿no? Que está pidiendo la reserva de los datos o que ellos mismos están identificando que debido a este caso debemos reservar los datos, ¿no? Eso básicamente es lo que se ha modificado en cuanto a la denuncia. Lo demás sigue siendo igual, ¿no? Que la denuncia se puede interponer por terceros, por la víctima, por la Defensoría del Pueblo, los profesionales de salud, educación, y claro que no se exigen pruebas específicas, puedes ir sin pruebas a realizar la denuncia, claro, siempre es recomendable, pero esto sigue siendo igual, eso no ha cambiado. Esa sería mi respuesta. Excelente, doctora. Damos pase a Jack y cerramos con Segundo. Adelante, por favor, Jack, una pregunta. Doctora, muy buenas noches con todos los presentes. Felicitaciones, doctora, por esa extraordinaria disertación. Mi pregunta es puntual. Ante una denuncia por violencia, cual fuese el resultado que arroje la ficha de valoración de riesgo, ¿existe la posibilidad de llegar a una conciliación con el agresor? Gracias, señor Yad, por la pregunta. Importante porque no existe posibilidad de conciliar. Ya esta ley, la ley 30364, ya cuando salió nos prohibía de por sí que exista una conciliación. ¿Por qué? Porque a veces sucedía que se manipulaba a la víctima, ¿no? Para que ella acceda a conciliar de que ya no existe violencia y sí existía la violencia. Entonces la ley lo que dice, no, acá objetivamente se va a investigar igual. Se va a investigar si hay violencia o no y ya el Ministerio Público va a determinar si es que no hay violencia, no hay pruebas suficientes y se archiva, pero no se puede conciliar. O sea, ustedes podrían conciliar, pero eso no va a tener ningún efecto legal. Lo presentan como escrito y el juzgado va a decir, eso no es relevante para mí, no existe esta figura, entonces continuamos todo el proceso tal cual. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta si ustedes litigan. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Y cerramos la exposición con Segundo. Segundo, adelante, por favor. Sí, buenas noches con todos, buenas noches, doctora. Agradecer su interesante y muy importante disertación. Doctora, quiero ser puntual en una pregunta. Bueno, usted no lo tocó en su disertación, pero hay digamos, una base de datos donde todos los agresores sean registrados, donde sea de acceso público. Tengo entendido, bueno, usted no le hizo referencia, creo que está en la norma, o si eso tengo entendido que es institucional, o está en privado, o si ya es público. Por favor, le agradecería muchísimo si es que nos podría comentar al respecto. Gracias, por favor.
Gracias. Eso también es muy importante porque cuando salió la ley, se mencionó esto del registro de datos de los agresores, ¿no? Y si bien es algo que se ha estado trabajando, no tengo la información precisa, existen ciertos lugares donde ya existe un registro, pero hay todavía distritos donde no existe este registro y son muchos, o sea, casi la mayoría no existe este registro de datos. Probablemente esto se pueda consultar, ¿no? En el juzgado, ¿no? En la comisaría, y ellos le pueden decir si en ese distrito existe ya un registro de datos, pero hasta donde yo estaba actualizada, que fue febrero, me parece, no existía en la mayoría de distritos y es probable que todavía se esté trabajando esto, porque esto sí es un trabajo interinstitucional que tienen que hacer, ¿no? Todavía hay como que un poco de deficiencia en eso porque incluso la norma lo dice, ¿no? Que existe un plazo específico para que ellos hagan este registro de datos, pero no hay en todos los lugares. Doctora, la última pregunta es referente justo a nuestros participantes de Facebook. Nos hacía mención sobre, si bien es cierto, en la práctica sucede, se puede desistir la víctima en sede policial, pero igual la policía remite, ¿sí? La información, ¿sí? Al Ministerio Público, aún con el desistimiento de la víctima. ¿Es correcto? Gracias, doctora. Gracias. Casi ha sido parecida esta pregunta y creo que es importante reincidir que esta ley lo que busca es que no haya violencia de por sí y por ende, si una víctima va, realiza la denuncia y luego va y se desiste, no se va a tomar en cuenta este desistimiento. No existe esta figura, porque la ley presume que si ya realizó una primera denuncia es porque al menos un índice de violencia hay. Y probablemente si va y hace un desistimiento, esto puede ser un factor de manipulación, tal vez se le haya manipulado emocional o económicamente. Entonces, acá ya se van a dictar las medidas, tal vez el ministerio ya va a tener que determinar si de verdad existió violencia o no, pero no se va a desistir, ¿no? Esto incluso en el juzgado van las víctimas al juzgado y dicen, no quiero seguir esta denuncia, no les puede hacer caso el juez, tiene que continuar con el proceso, ¿ya? Esto es algo que tienen que tener en cuenta porque a veces he visto, ¿no? En la práctica que hacen firmar un desistimiento y lo presentan como escrito, de nada les sirve, ¿ok? Esa sería mi respuesta. Muy bien, doctora Karin, muy brillante, ya les he dicho, estimamos participantes, la doctora va a estar acompañándonos todo este año, igual así sucesivamente, porque comenzamos con una charla gratuita, doctora, ¿recuerda? Y desde ahí iniciamos Sí. un buen lazo de amistad. Imagínense, 500 conectados, la doctora, 560 llegamos en un tope y la cual es un sábado, la cual normalmente los participantes están saliendo o en otros casos también ya están descansando porque domingo, justo ya mañana, pero a pesar de eso se han dado cita porque les interesa el tema y también están conociendo más lo que es la práctica. Esto es fundamental, lo que es la práctica con la teoría. Muy bien, ahora sí, estimados doctores, estimadas doctoras, un gusto saludarlos. Gracias, doctora Karin Tamara. Que Dios le bendiga y tenga un excelente domingo. Muchas gracias, gracias a todos por conectarse, que también tengan un excelente domingo. Buenas noches.